Hola, soy Santiago, bienvenido a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo hago yo para invertir en bolsa y ganar un pequeño sueldo extra todos los meses. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues principalmente cómo encontrar acciones que sean relativamente seguras y por ende de bajo riesgo. Tengo que aclarar antes de nada que yo no soy ningún experto financiero, ni soy un broker, ni soy ningún tipo de especialista. Por lo que si vas a hacer cualquier tipo de inversión en bolsa, te recomiendo que busques a una persona que te asesore. Vale, ¿qué es la bolsa de valores? La bolsa de valores es un mercado financiero en el que se ofrecen y se negocian acciones y otros productos financieros. ¿Cómo funciona? Las empresas pueden cotizar en bolsa al emitir y ofrecer acciones a los inversores. ¿Y estas acciones qué son? Pues son como pequeñas partes del capital de la empresa. Estas acciones son intercambiables y son negociables. Los mercados de valores existen en muchísimos países, o sea que te podrías pasar casi las 24 horas del día invirtiendo. Los principales mercados son España, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, bueno, hay muchísimos. Canadá, Suiza, Brasil, India, Australia, China y Hong Kong. Pero yo me voy a centrar especialmente en dos mercados. El mercado español y el mercado estadounidense, que son los dos en los que yo suelo invertir. ¿Y cómo funcionan estas bolsas de valores? Pues principalmente a través de intermediarios financieros como corredores o agentes de bolsas, a través de la banca, de brokers, que permiten a los inversores comprar y vender acciones a través de una plataforma online. Cuando una empresa quiere emitir acciones, primeramente las vende a los inversores a través de una oferta pública inicial y después ya se negocian en el mercado secundario. ¿Y cómo se determina el precio de una acción? Pues como todo en cualquier mercado tradicional, a través de la oferta y la demanda. Si hay más personas interesadas en comprar una acción en particular, pues su precio subirá y si hay más personas interesadas en vender su acción, estas acciones, pues el precio va a bajar, es así, o sea, como el mercado tradicional. ¿Y cómo se hace para invertir en acciones en estos mercados de valores? Pues lo puedes hacer a través de dos vías. A través de un broker especializado, que en Internet hay muchos, es cuestión de hacer una búsqueda en Google, o si no, a través de tu banco habitual. Esta segunda opción es la que uso yo frecuentemente, sobre todo para invertir de forma personal. Ya sabemos lo que es el mercado de valores. Y sabemos a través de qué medios podemos invertir. Pero, ¿cómo hacemos para elegir las acciones en las que vamos a invertir? Pues existen varias formas para elegirlas. Aunque lo ideal sería un combinado de todas estas formas, vamos a ver primeramente una por una. Por una parte tenemos el análisis técnico, que consiste en el estudio de las gráficas. Yo sí que las miro, las gráficas, y un poco sé porque he leído ya varios libros, llevo ya un tiempo invirtiendo, me he visto muchos vídeos, pero lo contrasto también con el análisis fundamental. Esto es estudiar un poco el estado de la empresa, ¿vale? En qué situación se encuentra. Si está ganando, si está perdiendo, si está contratando, si está despidiendo, si aumenta su productividad, todo esto, pues bueno, lo puedes combinar a su vez con un estudio de la información que aparece en los periódicos y en las revistas especializadas. Y así con este, digamos, combinado, puedes elegir en qué acciones vas a invertir siempre, pues bueno, teniendo en cuenta el presupuesto con el que cuentas, el riesgo que quieres asumir. Son muchos los factores que tenemos que tener en cuenta. Y una cosa que yo siempre digo a la gente que está empezando,
Porque la gente tiende a mirar solo el precio de la acción en sí, pero se olvida de que también hay otra serie de gastos asociados a la compraventa de las acciones, como pueden ser los impuestos, el tipo de cambio, la comisión que te cobra el banco o el broker. ¿Vale? Cada banco o broker pues, tiene sus propias condiciones, por lo que te recomiendo que antes de hacer ninguna operación lo investigues bien. Y bueno, una vez que ya has decidido en qué acciones quieres invertir y sabes un poco tu presupuesto, has tenido en cuenta todo este tema que os digo de las comisiones, ya puedes comprar las acciones a través de tu banco o broker online. Nuevamente, os recuerdo que es importante tener en cuenta que invertir en bolsa de valores, pues evidentemente conlleva riesgo, por lo que es recomendable diversificar la cartera de inversiones y no poner todos tus huevos en una misma cesta. Yo por eso lo que hago es invertir tanto en el mercado continuo español, principalmente en valores del IBEX 35, como en el mercado estadounidense y a su vez invierto en distintos sectores. Por una parte, invierto en energéticas, también tengo una inversión importante en bolsa, o sea, en banca, también en seguros, en tecnológicas estadounidenses, ¿vale? Y así pues voy diversificando. Además, también la tengo dividida mi bolsa en inversiones a corto plazo, inversiones a medio plazo, inversiones a largo plazo. De esta forma, pues bueno, tengo como un flujo continuo de ingresos. Anteriormente hemos hablado un poco sobre cuáles eran las formas de estudiar qué acciones podemos elegir. Ahora lo vamos a ver un poco más en profundidad. Os hablé del análisis técnico que implica el estudio de gráficos y patrones de precios de acciones en el pasado para intentar predecir cómo va a ser el futuro. Si algo hemos aprendido en la historia del mercado de los valores es que patrones anteriores se vuelven a repetir. Entonces, con este estudio podemos llegar a intuir qué es lo que puede pasar y luego, pues bueno, si lo complementamos con el estudio fundamental del que os hablé antes, pues podemos hacernos una idea bastante importante de qué es lo que puede pasar. Los analistas técnicos utilizan herramientas como medias móviles, osciladores y patrones de gráfico para identificar oportunidades de compra o de venta. Después tenemos el estudio fundamental, que consiste primeramente y fundamentalmente en revisar los estados financieros, ¿vale? De la compañía, incluyendo pues el balance, el estado de resultados, flujo de efectivo. Toda esta información se puede encontrar fácilmente en internet. Después se puede calcular ratios. Yo esto, pues por ejemplo, ya no lo hago, pero bueno, hay gente que sí que lo hace, principalmente los profesionales. Pero, a ver, yo no es que no lo haga, pero sí que lo leo. Busco información en internet, en revistas especializadas. Hay muchísima información, ¿vale? Al respecto, tienes Bolsamanía, estrategia de inversión en la expansión, incluso periódicos de información cotidiana, como puede ser El Mundo, El País, también hablan de todos estos temas y tienen una sección especializada. Otra cosa que hacemos en el análisis fundamental es comparar esta empresa con el resto de la industria y del sector. ¿Vale? Investigamos el potencial crecimiento y finalmente consideramos factores externos como bueno, la economía en general, los cambios regulatorios, las tendencias del mercado. Al final esto se termina convirtiendo en un proceso sistemático que te permite tener una comprensión más completa y fundamentada de las inversiones en acciones y te ayuda a tomar decisiones más informadas, ¿vale? O sea, termina siendo muy sistemático todo esto. O sea, al principio puede parecer que te va a desbordar, pero cuando ya llevas un tiempo leyendo noticias, invirtiendo, viendo las tendencias del mercado, es todo mucho más fácil. También, bueno, como comentaba anteriormente, puedes invertir a distintos plazos. Hay gente que le gusta invertir intradía
que consiste en hacer una inversión y a las pocas horas de hacer una desinversión y quedarse la diferencia. A mí me gustan más las inversiones sobre todo a medio y a largo plazo, pero sí que es cierto que a corto plazo, aunque asumes un poco más de riesgo, también puedes llegar a ganar bastante dinero. Pero, o sea, lo que os he dicho ya anteriormente, yo no soy ningún experto, o sea, si quieres hacer este tipo de inversiones, te recomiendo que aprendas, que estudies, que consultes con un inversor especializado, con un broker, ¿vale? Porque por las mismas que puedes ganar mucho dinero, también lo puedes perder. Bueno, hemos hablado ya entonces del análisis técnico, del análisis fundamental y el tercer tipo de análisis que está un poco dentro del análisis fundamental es el seguimiento de noticias económicas y de la industria. Como os comentaba, pues al investigar y elegir las acciones en las que vas a invertir, es importante hacer una combinación de estos tres enfoques para tener una visión más completa y bien fundamentada. Vale, ahora vamos a ver un tema más interesante, ¿vale? Que es el cómo elegimos las acciones en las que vamos a invertir. A mí, por ejemplo, me gusta invertir en empresas que están grandes, que están ya establecidas en el mercado y que llevan mucho tiempo en bolsa. Es cierto que a lo mejor estas acciones son menos volátiles, ¿vale? O sea, la volatilidad es lo que sube y baja el precio de la acción. Entonces, al ser menos volátiles, hay menos oportunidades de poder ganar un buen dinero. Pero también es cierto que al final, pues oye, es una inversión más segura, ¿vale? Pero esto ya depende del perfil de cada uno. Y también hay gente que uno de los temas que mira es son los dividendos, que estas acciones ofrezcan dividendos. Yo personalmente no es en lo que más me fijo. O sea, yo como ya os he comentado anteriormente, analizo un poco la gráfica, miro mucho el tema de la información de la empresa antes de invertir, ¿vale? O sea, pues lo que he comentado antes, si está produciendo más, si está produciendo menos, si factura más, si factura menos, si está contratando, si está despidiendo y sobre todo, pues bueno, noticias que vienen en prensa. Sí que respecto a las noticias de prensa os tengo que decir una cosa que es importante y es que ten en cuenta que cuando tú te enteras de algo, ¿vale? Hay gente que ya lo sabe hace 1, 2 horas, 3 horas o yo qué sé, o hace 10 días, ¿vale? O sea, nosotros los que leemos en la prensa somos los últimos que nos enteramos de las cosas y eso es importante porque si pretendes hacer una pedazo de estrategia basada en lo que has leído en prensa tienes, pues es complicado, ¿vale? Porque pues hay gente que ya lo está haciendo desde antes porque ya tenía esta información. En cuanto a los mercados y sectores en los que invertir, depende mucho de tus objetivos y sobre todo de tu tolerancia al riesgo. ¿Que estás buscando una inversión segura y bajo riesgo? Pues puedes considerar invertir en compañías del sector público o de la atención médica o en España, por ejemplo, el sector bancario es un sector bastante seguro. Por el contrario, si lo que estás buscando es una inversión más agresiva, pero con mayor potencial de ganancia, pues puedes considerar invertir en compañías tecnológicas que pueden tener un ritmo de crecimiento más rápido, pero también es verdad que conllevan más riesgo. Lo ideal, o por lo menos para mí, que es lo que yo hago, es una combinación de ambas, ¿vale? Así pues diversifico sectores, diversifico mercados y es fundamental hacer un seguimiento regular de tus inversiones para asegurarte pues que se están desempeñando de la manera esperada.